Pueden tener sus Biblias abiertas en el mismo capítulo, Mateo 16. You can open your Bibles to the same chapter, Matthew 16. Y el verso que vamos a tratar es 22. And we're going to look at verse 22. Tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Otra vez. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvertirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. 16:22. Yes. Matthew 16, verse 22. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Este pasaje sucedió en Cesarea de Filipo. This passage occurred in Caesarea Philippi. Cesarea de Filipo es aproximadamente a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Caesarea Philippi is approximately 45 minutes from the Sea of Galilee. Era un centro donde los altares a dioses paganos era más elocuente. It's an area where there were many pagan statues to pagan gods. Allí se construyó un templo al dios que se llama Pan, P-A-N. There was a temple there built to the god known as P-A-N, Pan. En efecto, la ciudad no se llamaba Filipo de Cesarea, sino se llamaba Panacea o Panarea. So the city really was not known as Caesarea Philippi, it was known as Panacea. Esta ciudad era donde es un templo grandísimo In this city there was a very large temple que estaba abierto en la cueva de una montaña frente al pueblo. that was built into a hillside of a mountain, and it faced the city. Siempre que vemos la Biblia, los pasajes de la Biblia no están escritas en el vacío. When we see biblical passages, They are not taken from the vacuum. they're not taken in vacuum, yes. They're not in isolation. Normalmente son tomados de asuntos reales, situaciones reales que ocurren en la historia bíblica. They're taken in real situations and real things that have occurred in the Bible. El Señor Jesús acaba de llegar a Filipe de Cesarea Christ had just arrived at Caesarea Philippi, y en ese momento le pregunta a sus discípulos: and in this moment he asked his disciples, ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? he asked his disciples, who do the people say that I am? Ellos le dijeron, unos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que un profeta. Some say Elias, some say John the Baptist, some say a prophet. Y el Señor les contesta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? And Jesus says to them, who do you say that I am? Es una pregunta interesante para nosotros también. It's an interesting question also for us. Estamos seguros, como creyentes, como cristianos, Are we que sure as podemos believers- responder claramente a alguien que nos pregunte quién dicen que Jesús es. Are we sure as Christians, as believers, that we could respond to this question clearly? Una de la división más grande que existe entre la religión cristiana y otras religiones One of the biggest divisions that exist between the Christian religion and other religions es Juan 14:6. is John 14:6. ¿Quién
decimos que Jesús es? Who do we say that Christ is? Y la respuesta es, yo soy el camino, And the answer is, I am the way, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. the truth, and the life, and no one comes to the Father but by me. Esto es lo que divide a toda la cristiandad de otras religiones. That's what separates Christianity from all other religions. Inclusive religiones cristianas y religiones que se llaman cristianas pero no creen en Cristo como único y suficiente medio de salvación. Including religions that call themselves Christians, but they do not truly believe that Christ is sufficient for salvation. Ellos aún no han aprendido a contestar esta pregunta. They have not learned how to answer this question. ¿Quién dice la gente que yo soy? Who do the people say that I am? Y obviamente nosotros sabemos que la respuesta es bien clara. Es el único camino para llegar al Padre. Jesús más nadie más. Cero. We know that the only true way to the Father is through Christ, with nothing else added. Este templo This temple estaba dedicado a un Dios que estaba muerto. was dedicated to a God that was dead. Estaba dedicado a un Dios pagano. It was dedicated to a pagan God. Y cuando el hijo de Herodes, And when the son of Herod, Felipe, Philip, llegó a ser gobernador de esta región, when he came to be governor of this region, cambió el nombre de la ciudad de Panacea o Panarea por el nombre en honor a él mismo, Felipe, y el honor al César, que también lo adoraban. Por consiguiente se llama Cesarea de Filipi o de Filipos. he changed the name of the city from Panacea to honor Caesar and to honor himself, and call it Caesarea Philippi. Obviamente era César Augusto en esa época, It was Caesar Augustus in that time. y el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? And Christ asked, who do the people say that I am? Pedro responde, Peter responds, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. you are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está hablando de un Dios vivo y está hablando de un Cristo que es el ungido de Dios. He answers, you are the Son of the living God. He's speaking of a God that is alive. Es un tremendo contraste entre el Dios vivo y los dioses muertos que ellos estaban. It's a tremendous contrast between the living God and the dead God that they were considering. Y el Señor le dijo, Pedro, qué inteligente eres, vea que has descubierto esto. No, le dijo, esto lo has dicho, bienaventurado, porque esto no fue ni la sangre, ni tú mismo quien le reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. And Christ said to Peter, he didn't say, oh, you are so bright, you are so smart. No, he said, the Lord has revealed this to you. Pedro recibe una bienaventurada, dice, bienaventurado eres Simón Pedro. Es otra manera de decir, reconozco Pedro que tú estás diciendo esto, que es verdad porque mi Padre te lo ha revelado. Because I recognize, Peter, that you are saying this because my Father in heaven has revealed this to you. Si lo pensamos en nuestra propia vida, If we think about our own lives, cuando usted llegó a Cristo, no fue porque tú lo pudiste decir o porque tú llegaste con gran inteligencia, sino porque el Padre te lo reveló y te lo entregó a través de la operación del Espíritu Santo. when you came to Christ, it wasn't because of your intelligence or you came to some great conclusion. It's because the Holy Spirit revealed it to you.
Luego le dice a Pedro, Later he says to Peter, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 19. Versículo 19. It says, and to give, I'll give you the keys of heaven. Whatever you bound on earth will be bound on heaven. Go ahead. and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Will Christ. you read the entire? Yeah, starting in 19. 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. Ese mensaje es también para nosotros. This message is also for us. Una vez que Dios nos regala la salvación a través de la operación del Espíritu Santo, Once the Lord gives us salvation through the works of the Holy Spirit, nuestra responsabilidad our responsibility es tomar las llaves del reino de los cielos, is to take the keys to the kingdom of heaven. que es el mensaje del Evangelio. It is the message of the gospel, Y el Evangelio es Jesucristo. and the gospel is Jesus Christ. Y llevárselo a toda persona, no para salvarlos, sino para presentarles el Evangelio y para que a través de la presentación del Evangelio el Espíritu de Dios use esta llave para abrir las puertas del cielo a todos los que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. And so we need to take the gospel and present to everyone that we meet, not to save them, but to present the gospel to them so that the Holy Spirit can work in them and they can become aware of the truth of the gospel. Entonces, el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Then in verse 20, he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. La razón principal es porque nadie estaba preparado todavía para recibir ese mensaje. The reason is because nobody was prepared at that time to receive the message. E inclusive el mismo Pedro y los discípulos no estaban preparados para presentar ese mensaje. And Peter and the disciples were not ready to present the En gospel. efecto, algunos de los discípulos creyeron después que Cristo resucitó. And in effect, some of the disciples learned later that Christ had resurrected. Luego Jesús en el versículo 21 Later, Jesus in verse 21 les dice, no solamente quién es Él, confirma con Pedro que sí, en verdad, Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es un mensaje claro para aquellos que dicen que Jesús no dijo que era el Hijo de Dios. Confirmó con lo que Pedro acaba de decirle. In verse 21, he confirms what Peter had just said to him. Luego le dice, ¿qué era lo que el Mesías vino a hacer? Then he tells him, what is it that the Messiah came to do? Entonces, en versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. In verse 21, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, chief priests, and teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó voluntariamente y sabía ya que necesitaba nacer, vivir una vida perfecta y morir para cumplir su misión. Nobody took Jesus' life. He gave his life voluntarily so that he might live, serve,
and then be crucified and die and be resurrected. En el versículo 22, In verse 22, Pedro, que acaba de presentar el anuncio claro de quién era Jesús, in verse 22, after Peter had clearly presented who Christ was to be, él mismo le dice, Señor Jesús, tu reino es de este mundo. he says, Peter, your kingdom is of the world. Él le dijo a Jesús, Peter said to Jesus, your kingdom is of this world. Su reino es de este mundo. Your kingdom is of this world, Peter said to Jesus. Y el Señor, ¿cómo le dijo que su reino era de este mundo? He said, él le dijo, su reino es de este mundo, porque no permita Dios que tengas que morir en la cruz. No permita Dios que tengas que sufrir. No permita esto porque tú viniste a ser el rey de este mundo. Él es el que nos va a librar de los romanos y vamos a tener definitivamente una libertad absoluta en Jerusalén bajo tu reino. Peter said to Christ, you came to establish a worldly kingdom, and you're going to come and free us from the Romans. Esa era la manera como Pedro veía a Jesús, That's how Peter saw Christ, con un reinado de este mundo. with a kingdom of the world. Cuando los discípulos estaban caminando con Jesús, después de que Jesús les dijo todo lo que tenía que sufrir y que iba a morir, y yendo en camino a Jerusalén, As the disciples were walking with Jesus, and Jesus was explaining to them everything that he was going to have to go through, algunos discípulos estaban pidiéndole, o la mamá de unos de los discípulos le estaban pidiendo a Jesús que quería que uno de sus hijos se sentara a la derecha y el otro a la izquierda cuando que Jesús hubiera reclamado su reino de este mundo. one of the mothers of one of the disciples was saying that she wanted her sons to sit to the right and left of Jesus when his kingdom was to be established. Otros estaban hablando entre ellos, que querían sentarse en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Others were saying amongst themselves that they wanted to sit on the right and left in the kingdom of Christ. Entonces, el Señor les dijo, ¿qué están ustedes hablando después de que les he comentado que voy a sufrir y voy a morir por ustedes? Jesus said to them, what are you talking about after I've explained to you that I must suffer in order to establish the kingdom of heaven? Y ellos le dijeron claramente, sí, queríamos quién va a ser el primero. O sea que en su mente ellos todavía tenían la idea de que el reino de Cristo era de este mundo. In their mind, they were still thinking that the kingdom of Christ was going to be in this world. Hoy muchos pastores y muchas iglesias están súper interesados en el reino de Dios en este mundo. Today, many pastors and many churches are interested in the kingdom of Christ in this world. Y tenemos el evangelio de prosperidad. And we have the prosperity gospel. El evangelio de prosperidad es para el reino de este mundo. The prosperity gospel is for the kingdom of this world. Muchos que oramos para el reino de este mundo. Many people pray for the kingdom of this world. Por ejemplo, al desayuno, Dios bendiga las manos que hizo esta comida, Dios bendígame a mí, bendice a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, que todo me vaya bien, que el carro no se me dañe hoy, que pueda hacer bien el trabajo. People pray, for instance, in the breakfast prayer. They pray for the hands that made the meal. They pray for that it would be a good day. They pray that I may get to work successfully. They pray that I can accomplish the things that I want to accomplish today. Ellos no están orando
por el reino de Dios. They're not praying for the kingdom of God. Están orando por el reino de este mundo. They're praying for the kingdom of this world. Muchos oran para que las iglesias se llenen y predican comprometidamente el evangelio para que los ricos que soportan la iglesia o que apoyan la iglesia no se vayan y por eso comprometen el evangelio. People pray for the success of their church, that their churches would be full. And so they pray for the people who are rich in the congregation, and they pray compromising the gospel in such a way that the rich people do not live. So we will not preach the gospel because that will offend these people. I'm going to try to help to do it in both languages because I speak too much. Yeah. Because it's difficult. I didn't realize how difficult it's somebody to translate for me. Okay. We pray for the kingdom of this world. Oramos por el reino de este mundo y no por el reino de Dios. Cuando Jesús nos enseñó a orar, when Jesus taught us how to pray, Él oró pidiendo solamente por el reino de este mundo. ¿No es verdad? No es verdad. When Jesus prayed, He only prayed for the things of this world. Is that true? No, it is not true. Let's see how He prayed. Veamos cómo Él oró. Our Father, nuestro Padre, o Padre nuestro. Tuvo una conversación con Dios, lo vio, se comunicó con Dios diariamente. He said, our Father. He looked into the face of God. A propósito, nosotros y ustedes que son pastores, y que son los que llevan el evangelio, you who are pastors and who are the ones who take the message, a veces no gastan tiempo suficiente con quien envía el mensaje. Sometimes we do not spend sufficient time with the one who is sending the message. No gastamos tiempo con Jesús. Gastamos más tiempo con la iglesia. We spend more time with the church, less time with Jesus. Gastamos más tiempo con la iglesia que con Jesús. La primera petición. Que todo me vaya bien hoy. No. The first petition. I hope that everything goes well for me today. No. The first petition, la primera petición es hallowed be thy name. Que su nombre sea glorificado. No por el reino de este mundo, sino por el reino de Dios. Que tu nombre, del nombre de Dios, es tan importante, the name of God is so important, that He created one commandment to honor His name, que ha creado un mandamiento para honrar su nombre. La segunda petición, bendiga a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mi hermano, a los que hicieron esta comida. No. The second question is, bless my sister, bless their hands that made this food. They don't even think who the person is. Ni siquiera saben quién fue el que la hizo, ni les importa si es cristiano o pagano, pero oran por las manos del que hizo la comida. They pray for the hands that made the food. They don't care who the person was. They don't even pray that that person will become a Christian. Ni siquiera oran para que esa persona, Dios les regale la gracia de ser cristianos. Jesús dice, segunda petición, second petition, hallowed be thy name, thy
kingdom come. Su reino venga a nosotros. Esa es una petición por el reino de Dios y no por el reino de este mundo. Thy kingdom come. Tu reino venga. Cuando hablamos de que Dios traiga su reino a nosotros, nos estamos comprometiendo con las llaves que Dios le dio a Pedro. We are committing ourselves to the keys that God gave to Peter to open doors. Therefore, por consiguiente, the kingdom of God, when we pray that the kingdom come, means that God will give us gospel opportunities. Cuando oramos que su reino venga, estamos orando que Dios nos dé la oportunidad de presentar el Evangelio. Segundo, cuando hablamos de que tu reino venga, tenemos que ver claramente las caritas de nuestros hijos, de nuestras esposas y esposos, de nuestra familia, de las gentes en el trabajo, de las oportunidades que tiene que presentar para presentar el Evangelio ese día. Y si ora que tu reino venga, pero no le importa presentar el Evangelio, le está mintiendo al Santo Dios. If you pray that your kingdom come, but you don't present the gospel to your children, to your family, to people around, you are lying to the Holy God. Because we care about the kingdom of this world. That's what Peter was doing. Porque nos importa solamente el reino de este mundo, y eso era lo que Pedro estaba diciéndole al Señor. Tu reino no es de allá, tu reino es de acá, de este mundo. Todavía no, Jesús, enseñándonos a orar, no nos ha enseñado a orar por el reino de este mundo. Y la otra petición, ahora sí. Señor, que todo lo que yo quiera hacer hoy me vaya bien. That all that I want to do today, and my will want to accomplish today, that it goes well. I want you, God, to be my slave. Yo quiero, Dios, que seas mi esclavo. Que todo lo que yo vaya a hacer hoy me vaya muy bien. Y a propósito, mientras que me estás atendiendo para que todo me vaya bien, asegúrese que cura a mi tía. ¿Se acuerda que tiene un dolor en la espalda? Y también acuérdese y ora por todas estas cosas. Son el reino de este mundo. While you are asking God to be your slave, take care of all the things that I'm doing, take care of my will, that everything that I want to do goes well. And by the way, when you are taking care of that, don't forget my sister, my aunt, my uncle who is suffering. He didn't say that. He says, thy will be done. Tu voluntad se haga, no la mía. Hasta ahora nada le ha pedido del reino de este mundo. Nada. Hágase tu voluntad en toda la tierra. Eres el creador del cielo y la tierra y el infierno. Y ustedes se acuerdan, Felipe diciendo, y al nombre de Jesús, todo el mundo, arriba en el cielo, en cualquier parte, bajo la tierra, en el infierno, las rodillas se doblarán ante el nombre de Jesús. That's why He creates everything, and to the name of Jesus, up in heaven, on earth, in hell, every knee shall bow to the name of the Lord Jesus.
Otra petición, que mi reino sea de este mundo, que yo pueda, ¿sí? El Señor Jesús podría habernos enseñado que ustedes puedan tener unas iglesias grandes, que el pastor tenga casa, carro y beca, ¿sí? Que el pastor, la familia que sean mejores, que estén, you can pray that you become a very rich church. You can pray, but that's the kingdom of this world. Pero ese es el reino de este mundo. Es exactamente lo que Pedro quería que Jesús hiciera. Es la misma petición que le hizo Satanás. The same petition that Satan gave to Jesus. It says, Jesus, you came to gain the world. Jesús ha venido a vencer el demonio. Ha venido por todo este mundo. ¿Sabe una cosa? Déjame subirte aquí sobre este pared en Jerusalén y te muestro el mundo. Let me show you the entire world. And you don't have to worry about the cross. Y no tienen que preocuparse por la cruz. Y por ese sufrimiento, ¿se acuerda que Pedro te va a decir lo mismo? ¿Por qué? Porque todo lo que tienes que hacer es doblar la rodilla y adorarme por un solo segundo. All you have to do is to bend your knee for 1 second. No cross, no suffering, no death. Everything is beautiful. Que todo me vaya bien. That all goes well with me. That's the kingdom of this world. Satanás, todo lo que le dijo Jesús, doble la rodilla 1 segundo y todo lo que venías a buscar lo vas a tener. No tienes ni cruz, ni muerte, ni azotes, ni sufrimiento, nada. Y ni siquiera tienes que ir a Getsemaní. You don't have to go to Getsemaní. Tener su cara sobre la tierra, have your face on the land, gritando, papá, papá, si es posible salvar a alguien de alguna otra manera, no me mandes a la cruz. Daddy, Daddy, if it is possible to save anybody, do not kill me. Papá, papá, si es posible solucionar, llevar a alguien al cielo de alguna otra manera, no me mates. Luego viene la siguiente petición. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And for the first time, la primera vez, le pide algo que es de este mundo. Dennos hoy nuestro pan de cada día. Give us today our daily bread. Pero nuestro pan de cada día, que es de este mundo, es verdad. Jesús, cuando nos enseña a orar, antes de enseñarnos a orar, Jesus, before he taught us how to pray, dijo, no se preocupe, porque antes de decirme, yo sé lo que ustedes necesitan. He says, don't worry, because I know what you need, even before you pray. Es una cosa correcta pedirle a Dios por las cosas que necesitamos. But he also said, pero también dijo en el capítulo 6 de Juan, casi todo el capítulo 6, almost in the entire chapter 6 of John, dijo, yo soy el pan de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. Y hizo un discurso desde el versículo 47, 45 hasta el 63. En efecto, ¿cuántas veces le hemos pedido el pan de cada día? In fact, how do we ask for the
daily bread of his Bible, tomando cafecito con Jesús todas las mañanas, sí, comiendo su pan, sí, y su We have not forgotten to have breakfast. No se nos ha olvidado desayunar, ¿no es verdad? Pero ¿a cuántos se nos ha olvidado tomar el pan de cada día? Es significante. Pero a pesar que le pedía algo material, inmediatamente lo material se conecta con el reino de los cielos. When you ask for something material, it immediately connects with the kingdom of God, because it reminds you that you are a sinner, porque se acuerda de que usted es un tremendo pecador, y como pecador usted quiere arrepentirse, usted quiere pedir perdón y quiere demostrar que realmente es hijo de Dios. You need to repent before you even ask. And the moment you ask, you remember that you are a sinner in need of forgiveness. Y usted sabe que es un pecador en necesidad de arrepentimiento. Y Él te manda inmediatamente a hacer negocios con Dios. He will send you immediately to do business with God. Forgive those that sin against you. Perdónale a los que han pecado contra ti. No tiene derecho de pedir perdón si no eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, antes de pedir perdón, debes saber claramente que en el Evangelio le ordena perdonar a otros. You don't have the right to ask for forgiveness if you are not a child of God. Because if you are not a child of God, you don't even have the right to pray. Nuevamente, el reino de este mundo es el reino de Satanás. El reino de Cristo es solamente para todos aquellos que son hijos de Dios. The kingdom of this world really relates a great deal with the kingdom of Satan. But the kingdom of God is only for those who are children of God. Amados, hay solamente dos equipos en el mundo. There is only two teams in the world. The children of God and the children of Satan. Anyone who is a child of Satan cannot pray the Our Father. Alguien que es un hijo de Satanás no puede orar el Padre Nuestro, porque le está orando a su padre, Satanás. ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? How do you know that you are a child of God? In John 1, beginning in verse 9, en capítulo Juan 1, comenzando aproximadamente en el capítulo 9, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. He came to his own, and his own received him not. But as many as received him. Pero a todos aquellos que lo recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. But those who received him, to them he gave them the right to become the children of God. So it is only the ones who trust in Christ alone. Es solamente a los que confían en Cristo solamente. Pero ¿quién puede confiar en Cristo solamente? ¿Quién puede creer en Cristo solamente? Who can trust and believe in Christ alone?
The answer is no one. Nadie puede creer en Cristo. ¿Cómo lo sabe? Versículo 13. Porque para creer en Cristo no depende ni de la voluntad de la carne, ni por la sangre, ni por voluntad de varón, sino ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Because when you believe in Christ, it's not by blood, it's not by the will of the flesh, it's not by the will of men, but by the will of God. Las iglesias que hoy en día están predicando el reino de este mundo, the churches that today teach the kingdom of this world, come to you and say, do you want to be saved? Repeat this little prayer. Las iglesias de hoy que quieren el reino de este mundo y no el reino de Dios, se olvidan que nadie de nosotros podemos salvar a nadie. Y quieren vender un evangelio barato que es para el reino de este mundo. Si usted quiere ir al cielo, todo lo que usted tiene que hacer es repetir esta oración. Yo creo en Cristo como mi único medio de salvación. Fantástico, estás salvo, puedes ir al cielo. Ese es un evangelio para este mundo. Es el reino de este mundo para irse por el mundo y decir, yo he salvado a mucha gente. Creo que hay hermanos aquí del Perú. ¿Hay alguien del Perú? En Sullana llegó un predicador de Washington diciendo que hasta ese momento él había salvado 15,754 personas y que antes de salir del Perú tenía que completar las 20,000. Y en ese momento todos los pastores se salieron, la mayoría. I had a man who came from Washington to Peru, that he had saved over 15,000 people, and he agreed that he was going to save another, he was going to complete at least 20,000 before he leaves. He did not know that he was preaching the kingdom of this world and not the kingdom of God. Él no sabía que estaba predicando el reino de este mundo y no el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 del Evangelio de Juan dice bien claro que no es por voluntad de varón, ni por voluntad, ni por la sangre, ni por voluntad de hombre, sino es por la voluntad de Dios. Deben leerlo. Los cuales, ¿cuáles son los cuales? Los que creen no son engendrados de sangre. Engendrar quiere decir también nacer de nuevo. Ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So we continue. Así que vamos a continuar en Mateo. Ya ustedes se dieron cuenta la diferencia entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Mateo oye que Jesús está hablando de otro reino que él no tenía idea. Peter hears that Jesus is talking about another world, another kingdom, the kingdom of this world, of another world and not of this world. Because Jesus said this, porque Jesús dijo eso. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. He told them
what was going to happen to him. He was called to suffer. Estuvo llamado a sufrir. When God made us children of God, cuando Dios nos hace sus hijos, nos está invitando a sufrir por Él. El Evangelio está repleto de esa afirmación. He is inviting us to suffer for the sake of Christ. So Pedro, versículo 22, dice, un momento. Tomándolo aparte. He took him aside. He didn't talk about that. He said, come here. Let me talk to you. Déjame hablarte. Y comenzó a reconvenirle. Imagínese alguien tratando de corregir al Santo Dios. Imagine someone trying to correct Jesus, correct the Son of God, correct God. Say, wait a second, you are wrong. Usted está equivocado. Y le dijo, Señor, primero le está dando una corrección como una persona inferior. He's giving a correction like if he was inferior. However, he called him Lord. Sin embargo, lo llama Señor. ¿Ve la contradicción? Ten compasión de ti. He was not saying, he said, have compassion of you. Él no estaba diciendo, ten compasión de ti, sino ten compasión de nosotros, porque si te matan, ¿dónde está nuestro reino? If they kill you, where is our kingdom? You know, I'm here really following you because I want the kingdom of this world. Even Peter asked him once, what is there for me? En algún momento Pedro le preguntó, ¿y qué? Nosotros hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Still, todavía pensando en el reino de este mundo. Y luego le dice, en ninguna manera esto te acontezca. Heaven forbid that will happen to you. Hacía unos minutos, Pedro le había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice, bienaventurado Pedro. A few minutes ago, they had this conversation, you are great, you are the Son of God, and blessed be you, Peter. Y ahora le dice, quítate de delante de mí, Satanás. No, he says, get away from me, Satan. Quítate delante de mí. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en el reino de Dios. You are not putting your side on the kingdom of God, sino en el reino de quién? Of this world. And Jesus tells him, this kingdom that I'm inviting you is going to be a great kingdom, but you have to suffer. El reino que yo les estoy ofreciendo es un reino maravilloso, pero tienes que sufrir. Y luego en el versículo 24, 25 y 24, le dice claramente, no le va a aprovechar nada el reino de este mundo. Nothing of this world is going to be successful for you. Nothing. In fact, not even your life. Nada en este mundo va a tener éxito para ti, ni siquiera tu vida. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo e inclusive tu propia vida. El reino de este mundo debe terminar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, anyone who wants to save your life on your own, you're going to lose it. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
as the kingdom of that world, of this world, and the kingdom of God. And then 26, luego versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganase todo el mundo? The kingdom of this world. Si se gana todo el mundo, el reino de este mundo, y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? How much are you willing to pay for your soul? ¿Cuánto quiere pagar por su alma? We have only 2 minutes. Tenemos solamente 2 minutos. Pero la pregunta, amados, es, ¿hemos perdido como cristianos y como iglesia la visión del reino de Dios? Have we lost the vision of the kingdom of God? Estamos tan atados al reino de este mundo que queremos usar el reino de Dios para obtener el reino de este mundo. That we would like to use the kingdom of God to get the kingdom of this world. Amados, en esta conferencia va a suceder algo increíble. Cuando Jesús dijo esto en Filipo, Cesarea de Filipo, estaba parado frente a las puertas del templo más grande dedicado a Satanás y a dioses paganos. When Jesus said this in Philippi, Caesarea Philippi, he was standing in front of the gates of the largest temple at that time dedicated to Satan and to pagans, dedicado totalmente al infierno. Y cuando Pedro hizo esa confesión, y cuando el Señor le dijo, a ti te doy las llaves del reino de los cielos y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. When Jesus gave Peter the keys of heaven with the gospel, he looked, they were standing right there. Mimi and I have a picture of that place. Mimi y yo estuvimos en ese lugar y tenemos la fotografía de las puertas del infierno. Cuando él estaba hablando con Pedro, él se volvió al templo de Pan y le dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Not only the gates of hell will come against the church. No solamente las puertas del infierno van a venir contra la iglesia, sino que nosotros somos los que les vamos a hacer violencia a las puertas del infierno. We are going to make violence to the gates of hell. Brothers, amados, ya usted sabe que el infierno ha sido condenado en el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 hasta el final. Ya usted sabe en ese periodo, en ese capítulo, que va a haber la homosexualidad, que se va a negar el poder de Dios en la creación, se va a pensar en otro Dios o en otra cosa distinta de Dios. La gente le quiere poner la mano sobre la cara al Santo Dios para honrar a científicos que no saben nada. They're trying to change the glory of God by science, by homosexuality, by the destruction of the church from pulpits that with pastors who do not know the scriptures. Va el juicio de Dios vendrá primero a través de la iglesia, a través de personas que pretenden ser iglesia pero no conocen el evangelio de Cristo.
We must come against the gates of hell. Tenemos que ir contra las puertas del infierno. ¿Cuál es el arma principal? El Evangelio de Cristo. Y si usted se llama pastor, pero nunca ha leído toda la Biblia, no puede ir contra las puertas del infierno porque no conoce el arma, no tiene el arma. Si usted es pastor, pero ha leído toda la Biblia, todavía no tiene el arma. Porque Dios no le ordenó leer la Biblia. If you read the Bible, you still don't have the weapon. Because God did not tell you to read the Bible. Usted tiene que tener, lo que el Señor nos ordenó fue estudiar las Escrituras, analizar las Escrituras, entender las Escrituras, comparar Escritura con Escritura, hacer que la Escritura entre en su corazón y en su sangre y vaya por todo su cuerpo para que usted tenga un mensaje para entrar contra las puertas del infierno. Van a escuchar al Dr. Woodward, que va a enseñar sobre diseño inteligente. You're going to listen to Dr. Woodward, who is going to give you a conference on intelligent design. You are going to... él les va a demostrar claramente que el Creador es el Santo Dios y que no hubo una explosión espontánea. Que nada... Cuando no hay nada, absolutamente nada, when there is nothing at all, un viernes por la tarde a las 3:17 explotó y todo esto se creó. Friday afternoon, nothing exploded, and here we are. Y hay gentes, nuestros hijos, nuestros parientes en las universidades, les están enseñando esto porque no conocen. Él va a presentarles, van a venir con las puertas del infierno. Dr. Wadsworth les va a buscar la manera de que en sus iglesias comiencen estudios bíblicos que se llama Bible Student Study Fellowship. Va a ver cómo se puede organizar eso en sus iglesias. Pastor Borg Parsons les va a enseñar No me avergüenzo del Evangelio y otras conferencias. Esperamos que Dios nos dé las armas suficientes y la convicción de carácter del Evangelio que ya actúa en nosotros como actuó en Ezequiel antes de que Dios lo mandara. We hope that the Bible become alive in us. Cuando Dios mandó a Ezequiel, le dice, toma y cómete este libro. Eat this book. Y déjelo ir por todas sus venas, por todo su cuerpo, que actúe, que sea un evangelio vivo. That this goes into the stream of your blood, so you have a message to give. Así que tiene un mensaje que dar. Pero si usted da un mensaje, y ese evangelio no ha hecho ningún efecto en su vida, en su corazón, en su convicción, de que el reino que usted va a predicar no es el reino de este mundo, sino el reino de Dios. Si no tiene eso, no va a tener ningunas armas para enfrentarse contra las puertas del infierno. If you don't have the gospel, if you are not convinced of the gospel, if it is not in your bloodstream,
to live the gospel, you will not have any weapons to go against the kingdom of hell. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres santo, 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 un Dios todopoderoso, un Dios de amor, pero un Dios de justicia y santo, que ejerce su justicia sobre todos, absolutamente sobre todos, que no deja escapar ni un solo pecado, que nos ha dado a Cristo, para que los que creen en Cristo como su único y suficiente método de salvación, la justicia de Dios y la ira de Dios que venía sobre ellos, caiga sobre Cristo. Y aquellos que no creen en Cristo tendrán que someterse ellos mismos a la ira de Dios. Padre, gracias por darnos el Evangelio. Gracias por la operación del Espíritu Santo que nos convence de pecado, nos convence del Evangelio y nos lleva a Cristo. Padre, te pedimos por la operación del Espíritu Santo durante esta conferencia, para que todos los que estamos aquí presentes formemos un ejército para llevar el Evangelio a todas las partes de Latinoamérica e inclusive Norteamérica. Que todos, después de esta conferencia, lleguen a la convicción del conocimiento de la soberanía absoluta del Santo Dios, que salva cuando quiere y a quien quiere. Que reconozcamos que la salvación es de Dios y no de nosotros. Que nos llevemos en nuestro corazón y en nuestras mentes y en nuestro espíritu el conocimiento profundo de las doctrinas de la gracia, que es tu Evangelio, donde sabemos que somos protestantes, porque protestamos contra una religión y una corriente y contra el mundo que no reconoce la Escritura como la única y suficiente y absoluta autoridad, sola Escritura. Que no reconocemos que la salvación es un regalo de Dios, sola gratia. Que no reconocemos que el instrumento de salvación es la fe, sola fide. Y que la única persona, el único medio de salvación es Cristo solamente, solos Cristos. Por consiguiente, que vamos convencidos que es la fe en Cristo que nos lleva al Padre, solos Cristos, y que nos vayamos convencidos que la salvación y todos estos regalos no son para el reino de este mundo, sino es para tu reino, y que sola la gloria sea para ti, sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus, soli Deo gloria. Amén.